Y eso quiere decir entonces que el ejército se encargaba de asesinar 3 personas inocentes diariamente. Incluso en el 2002 la cifra aumenta en un 144%. El propósito del Ejército Nacional con desaparecer a la persona era arrebatarle esa protección judicial ilegal. Exministros de Defensa, exacto, y en ese ¿Estamos momento Juan hablando ahí de Manuel Manuel Santos, Santos? existía la posibilidad dentro de la querella de solicitar la extradición del expresidente. Buenas, buenas para todos y todas. Gracias por estar una vez más en este canal, acá suscribiéndose como siempre y muy atentos a las noticias más importantes de Colombia y del mundo, las cuales las analizamos acá con los protagonistas de estas noticias. Oigan, imagínense que la semana pasada, debo decir que se nos pasó esta noticia, como que estuvo como medio desapercibida por tantas otras noticias que pasaron, por los cambios que hizo el presidente Gustavo Petro en el gobierno nacional, por el nuevo ministro del Interior, por absolutamente todo. Entonces, pues realmente esta noticia pasó bien desapercibida y quise realmente de repente ahondar hoy en esto, porque nos pareció importante. Imagínense que un juzgado federal en Buenos Aires admitió una querella judicial interpuesta por un colectivo de abogados, o sea, Alvear Restrepo, que probablemente algunas personas de acá conocen, contra el expresidente de Colombia, el señor Álvaro Uribe Vélez, con relación a su investigación por las ejecuciones extrajudiciales o los falsos positivos que se dieron en nuestro país en los años en los que él fue presidente. Entonces, las víctimas habían interpuesto la querella en noviembre del año pasado justamente contra el exmandatario en aplicación del principio de jurisdicción universal. ¿Qué hace esa jurisdicción universal? Que permite investigar y permite juzgar a autores de crímenes perpetrados desde cualquier lugar del mundo, ¿cierto? Entonces, por eso, esta decisión del Tribunal Argentino de repente viene con una importancia relevante, ¿no? Y viene con una investigación y con la presentación, por supuesto, de nuevas pruebas. Antes de presentar a nuestro invitado, a nuestro protagonista de hoy, quisiera que ustedes vieran justo para noviembre del 2023, cuando estas personas interpusieron esta querella, las declaraciones del expresidente Álvaro Uribe. Eso fue básicamente lo que dijo en su momento a través de sus redes sociales. Veamos. En efecto, en 2003, cuando no había transcurrido todavía un año del inicio de nuestro gobierno, ONGs internacionales de izquierda acusaban a nuestras Fuerzas Armadas de asesinar campesinos inocentes en lugar de darle de baja a integrantes de grupos terroristas. Aducían que cuando cometían el asesinato, trasladaban la persona a una morgue y en el camino la vestían con ropa de terroristas. Nuestro gobierno tomó de inmediato la decisión de que cada que hubiera una baja, las Fuerzas Armadas, sus integrantes no podían movilizar el cadáver. Debería permanecer en el sitio hasta que llegara la Fiscalía Justicia Ordinaria, CTI, a hacer el levantamiento. Por supuesto, cuando estas quejas llegaban, a mí me era difícil creerlas, por mi afecto a los soldados y policías de Colombia, pero nunca fui omisivo. Otra de las muchas decisiones que se tomaron en la época. Eso fue lo que dijo en su momento el señor expresidente y lo que siempre, digamos, ha reiterado a lo largo de todos estos años en los que se le ha acusado sobre vínculos con este tipo de fenómeno o este fenómeno. Pues estamos con Sergio Arboleda, él es de la Corporación Jurídica Libertad, uno de los abogados que representa a las víctimas precisamente de los casos de ejecuciones extrajudiciales. Gracias por estar con nosotros, Sergio. María Camila, buenas tardes para vos y para quienes nos ven a esta hora. Muchas gracias por la invitación y por darle voz a esta noticia que para nosotros es muy importante. Bueno, ¿por qué es importante que un juzgado de Argentina de repente confirme que va a investigar al expresidente Uribe por falsos positivos? María Camila, mira, tenemos un contexto histórico de Colombia que ha estado permeado por la impunidad en ese tipo de casos. Entonces, hay que tener 3 aspectos en cuenta. El primero, la masividad y sistematicidad en los casos de ejecuciones extrajudiciales. La JEP ha documentado 6.402 casos ocurridos
entre el 2002 y 2006. Y esto quiere decir entonces que el ejército se encargaba de asesinar 3 personas inocentes diariamente bajo esa modalidad de falsos positivos. Y esto es una cifra alarmante. Y además que se dio en todo el territorio nacional. Evidentemente, a partir de esa comisión de conductas tan graves que el derecho internacional se conocen como crímenes de lesa humanidad, llevó a que las víctimas denunciaran constantemente alrededor de las figuras de los militares del ejército, pero en su inicio no nos imaginábamos que fuera tan masivo estas conductas criminales por parte del Ejército Nacional. Cuando se fue desarrollando toda la implementación de la política de seguridad democrática, eso se fue aumentando exponencialmente. Incluso en el 2002, la cifra aumenta en un 144% en la ejecución de estos crímenes. Entonces, ese panorama tan desolador de un ejército que estaba atacando a la población civil, pero además, incluso el expresidente Álvaro Uribe Vélez se refiere a sus acciones, el momento, ahora podemos ahondar en ello, incluso de las acciones de la justicia penal militar. También podríamos analizar el papel de la justicia penal militar. Buenas, paso por acá para darles una pausa y decirles que se suscriban rápidamente acá, clic, suscríbanse. Lo que hicieron fue ofrecerle barreras a las víctimas para que no fuesen investigadas y esclarecidas estos hechos victimizantes. Sí. Y hasta hoy, digamos entonces que hay la implementación de un acuerdo de paz, una justicia transicional que se está ocupando de la responsabilidad de los agentes estatales que eran integrantes del ejército y la policía principalmente. Y dentro del acuerdo de paz quedó pactado que la Jurisdicción Especial para la Paz no podría entonces abordar, analizar ni juzgar a expresidentes en su responsabilidad dentro de su mandato. Correcto. Entonces tenemos por un lado un escenario de imposibilidad de juzgarlo o sancionarlo por parte de la Jurisdicción Especial para la Paz, pero también la incapacidad del aparato de justicia colombiano para abordar y analizar y juzgar al expresidente. Entonces, hoy que el juzgado de Argentina tome esas decisiones es muy importante porque es también generar la esperanza a las víctimas de establecer la responsabilidad frente a quienes hemos dicho son los máximos perpetradores de esos crímenes y estamos en el camino en ello. Sí, justamente quiero que le demos un poquito de contexto tal vez a las personas que están llegando a esta transmisión, a este video y recordarles esos 3 grupos de víctimas que o ponen la querella, ¿no?, en contra del expresidente Álvaro Uribe. ¿Cuáles son esos 3 grupos de víctimas? Son 7 víctimas sin identificar. Hay algunas víctimas que están sin identificar, ¿verdad? Sí, hay 7 víctimas sin identidad. Entonces, son 3 grupos de víctimas iniciales, porque también hay que aclarar que la idea o el propósito ahora es que de esta querella hagan parte muchas víctimas que han sido afectadas por las ejecuciones extrajudiciales. Entonces, somos 3 grupos de víctimas, o de querellantes más bien. De querellantes. De un lado, sí, 4 familias o 4 víctimas cuyo familiar ha sido identificado de diferentes regiones del país. Okay. Y allí entonces lo que queríamos mostrar era que las ejecuciones extrajudiciales no se cometían en un solo territorio, no se concentraron en un solo departamento o municipio, sino que fue una comisión sistemática y generalizada en todo el territorio nacional. Pero además hay 7 víctimas sin identidad. ¿Por qué es importante estas 7 víctimas sin identidad? Porque dentro de las modalidades de comisión de las ejecuciones extrajudiciales había un patrón o un comportamiento más bien que se repetía en cada uno de los casos. Y es que los militares intentaban arrebatarle la identidad a las víctimas. En muchísimos casos lo lograron. Es decir, hoy hay muchas víctimas de ejecuciones extrajudiciales que están sin identidad. Y generalmente entonces, cuando hablamos de desaparición forzada, el mecanismo o la ruta que nos lleva a pensar es familias buscando a su familiar. Y en esta ocasión, con el tema de las ejecuciones extrajudiciales, es un cuerpo sin identidad buscando a su familia, que muchas ni sabrán que fueron ejecutadas por el ejército. Entonces no los buscan. Y lo importante ahora es que además el propósito del Ejército Nacional con desaparecer a la persona era arrebatarle esa protección judicial y legal.
Hoy, con esta decisión del juez argentino, entonces le devolvemos un poco también la esperanza a esas víctimas sin identidad de estar protegidas por un juez, por una ley y por un principio de jurisdicción universal que les permita entonces no solo obtener justicia, establecer responsabilidad, sino tener identidad, que eso es muy importante. Y evidentemente en lo que ha sido la historia argentina con el tema de desaparición forzada y en el marco de la dictadura cívico-militar, entonces es muy importante. Y un tercer grupo de querellantes somos las 3 organizaciones de derechos humanos. Okay. Ya vos mencionabas el colectivo de abogados y abogadas Social Vía Restrepo, Sí. la segunda organización es el Comité de Solidaridad con Presos Políticos y nosotros como Corporación Jurídica Libertad. Y allí entonces tenemos la posibilidad como organizaciones de actuar procesal y judicialmente para dar pruebas y caminar también en esta ruta judicial para aclarar todo esto. ¿Cómo avanza la investigación allá? Digamos, o sea, en este momento, digamos, la noticia es que definitivamente un juzgado de Argentina confirma que va a investigar al expresidente, ¿cierto? Pero ¿cómo avanza esa investigación? Porque la querella la ponen en noviembre del 2023. Estamos a julio del 2024. ¿Cómo va eso? Si en noviembre interpusimos la querella, incluso en ese mismo tiempo el juzgado de instrucción, o más bien el juzgado federal argentino segundo, emitió un exhorto o un oficio dirigido a la Fiscalía de la Corte Penal Internacional, intentando obtener información en la que se aclarara si este tribunal o esta Fiscalía de la CPI ha adelantado algún tipo de investigación en contra del expresidente Álvaro Uribe Vélez. De allí entonces, por parte del juzgado, se le ofició al fiscal para que se pronuncie alrededor de la posibilidad de abrir la investigación de manera formal y que emitiera su concepto alrededor de la misma. En efecto, el fiscal entonces emite su concepto positivo diciendo lo importante que sería aclarar la responsabilidad e incluso solicita la práctica probatoria mediante exhortos u oficios a autoridades colombianas, tanto judiciales como del Ejecutivo, para que se pueda llegar al proceso diferente tipo de información que pueda entonces ahondar en la investigación y análisis de responsabilidad del expresidente Álvaro Uribe Vélez. Ahora bien, hay que aclarar algo y es que en la investigación, evidentemente, si bien hay una figura central que es el expresidente Álvaro Uribe Vélez, entonces hay que pasar por otras responsabilidades de exministros, que además tienen cierta responsabilidad. ¿Cómo quiénes? Exministros de ¿De defensa, defensa? exacto, y en ese ¿Estamos momento Juan hablando ahí de Manuel Manuel Santos. Santos? Sí, claro, tendría que analizarse su participación y responsabilidad también en estos casos. Okay. Entonces, a partir de allí, entonces hoy ya tenemos la respuesta de la Fiscalía de la CPI, quien aduce no hay ningún tipo de investigación para esos casos ante la Fiscalía de la Corte Penal Internacional, pero además hay que recordar que recientemente la Fiscalía de la CPI decidió cerrar el examen preliminar de Colombia y es decir, no abrir la investigación por parte de esta Fiscalía del Tribunal Internacional y ello entonces es una puerta que se podría cerrar para Colombia. Entonces, esto quiere decir que hoy, digamos, con esa respuesta y con esa decisión de la CPI, toma mucha más fuerza que mediante el principio de aplicación mientras la aplicación del principio de oportunidad pueda entonces tener una posibilidad más real, más material dentro de los juzgados de Argentina. Hoy Claro. entonces tenemos esa respuesta de reconocimiento de las víctimas, donde incluso el juzgado dice que se acreditó de manera suficiente la existencia de los hechos victimizantes, la afectación a las víctimas y por ende entonces la posibilidad de que pueda seguirse con la actuación procesal. ¿Qué se viene ahora? Ahora se vienen varias etapas. De un lado, como anunciaba previamente, la posibilidad de que muchas más víctimas lleguen a ser parte de la querella como querellantes, como víctimas, perdón, que se constituyan como víctimas y la mayor masividad posible de víctimas puedan llegar a actuar y aportar información que sirva para establecer o aclarar la responsabilidad de las autoridades civiles, en este caso el expresidente Álvaro Uribe Vélez y sus ministros de la época, y posteriormente entonces ya con toda la práctica probatoria será este juez de instrucción quien decida
si califica o archiva la investigación y posteriormente entonces pasará a una instancia de juzgamiento del proceso judicial en la que mediante el debate probatorio se podrá establecer si el expresidente es responsable o no de estos hechos victimizantes. Ahora, me quedan dos preguntas. Yo me imagino que evidentemente tendrán que, el gobierno de Colombia tendrá que darles información sobre lo que ha pasado y la información también solicitada por los tribunales argentinos. O sea, también necesitamos dar información de lo que ha pasado acá, ¿no? Eso es clave. Sí, en efecto, nosotros en el escrito de querella presentamos más de 250 elementos de prueba, entre justicia ordinaria, entre información recolectada en la Jurisdicción Especial para la Paz, pero también el fiscal solicitó otra información más amplia dirigida entonces a las autoridades judiciales. Mediante las cancillerías entonces tendríamos que facilitar a llegar la información pertinente para que el juzgado pueda tomar una decisión de fondo. Ahora bien, tenemos un contexto adverso y es el gobierno de Milei, que ha intentado restarle entonces la posibilidad para que víctimas, incluso argentinas, puedan materializar sus derechos a la verdad, a la justicia y a la memoria, incluso desde el contexto pues, de sus propias dinámicas de criminalidad estatal alrededor de la dictadura. Entonces, digamos que ese contexto tan adverso juega también aquí en lo judicial. No en vano, mira que el exhorto dirigido a la CPI apenas 6 meses después fue contestado. Claro, claro. Lo otro es, si yo a usted le pregunto, pues claro, usted hace parte de este colectivo de abogados y hace parte de todos estos querellantes, con todo lo que ha pasado, ¿no? En contra del expresidente Álvaro Uribe, con las últimas recientes audiencias en contra de su caso y de todo esto, pareciera que pues realmente al final ningún poder puede llegar a tocarlo, digamos, en temas de cárcel, por ejemplo, que mucha gente pide cárcel, mucha gente pide justicia a través de cárcel. Pareciera que eso definitivamente de repente es como muy lejano, ¿no? Con esta querella nosotros hemos sido muy conscientes para establecer también una claridad a las víctimas de lo que puede ocurrir o no. Hay que ir paso a paso. Incluso existía la posibilidad dentro de la querella de solicitar la extradición del expresidente a partir también de su posibilidad de no comparecer al proceso. Sin embargo, pues evidentemente decidimos no hacerlo, no solicitarlo, porque aquí lo que debe primar es el esclarecimiento, la verdad y el establecimiento de responsabilidad. Sabemos que es un proceso difícil, complejo y en el tiempo puede llevarnos muchos años desde largo aliento. No en vano, por ejemplo, en estos mismos tribunales o juzgados federales se está adelantando otros tipos de casos como el del franquismo, por ejemplo, que lleva 13 años. Y allí entonces ha habido avances en justicia en establecimiento de responsabilidades, pero también ha habido posibilidad de establecer la identidad de muchas víctimas desaparecidas en la dictadura de Franco. Entonces, hay muchos elementos que permiten establecer que no solamente es la cárcel la que debe jugar aquí como propósito principal para las víctimas, sino el establecimiento de responsabilidad y la verdad también. Incluso cuando esta semana que intercambiábamos mensajes con las víctimas que hacían parte de la querella, algunas de ellas manifestaban que el hecho de que un tribunal internacional, o más bien un juzgado internacional, les dijera si creemos que ocurrió el hecho, que ustedes fueron afectados, lo demostraron suficientemente, eso para ellas es algo significativo y que les da la fuerza para continuar. Entonces, digamos que es un camino complejo, arduo, en el camino podrán haber obstáculos, pero hace parte también de la lucha que emprendimos hace muchos años y que las víctimas de estos casos de más de 20 años entonces están aquí pendientes, firmes, a partir también de su lucha histórica por la memoria y la verdad de sus seres queridos. Pues Sergio, vamos a ver qué pasa en este caso. Yo le agradezco estos minutos que tuvo con nosotros hablando de este caso y esta noticia que pasó como un poquito por ahí desapercibida. Y lo digo por mí, por este canal, porque acá estamos muy atentos a todas las noticias, pero sí me parece clave
que hablemos de esto y que hablemos de la importancia de que un juzgado en Argentina va a investigar al expresidente Álvaro Uribe por falsos positivos. Vamos a ver qué pasa con esto y con las víctimas también y los querellantes de esto. Así que mil y mil gracias, Sergio. No, muchas gracias a ustedes y recordar que es la primera vez en la historia de Colombia que un expresidente, a partir de esta aplicación, de este principio, puede ser investigado y juzgado por un juzgado internacional y que lo pone al mismo nivel de Pinochet y de otros dictadores europeos y del Cono Sur. Muchas gracias. Gracias, Sergio. Gracias a toda la gente también que nos vio hasta el final de esta entrevista. Por favor, háganos saber qué opinan y suscríbanse acá abajito. Es también muy importante para nosotros que se suscriban, que le den clic a suscribirse para que puedan seguir haciendo parte de esta comunidad, de estas noticias. Acá tenemos varias posturas, ustedes se pueden identificar con estas y obviamente nos pueden comentar acá abajito qué opinan de cada una de las noticias. Un abrazo para todos y todas. Chao.